vosotros que todos los participantes, todos los ponentes que tenemos en este encuentro son actores para el cambio, son personas que aparte de su formación específica dan un paso adelante para cambiar modelos económicos, sociales, medioambientales, y para eso se implican. Eso es el caso de Paco Álvarez, Francisco Álvarez, que va a estar ahora con nosotros hablando de economía. Él no solo habla del modelo económico actual, de sus defectos, de la necesidad de cambiarlo, sino que realiza desde hace muchísimos años, a él no le gusta que le echemos piropos, pero es lo que hay, Paco, una concienciación ciudadana, no solamente sobre el consumo, sino sobre la necesidad de crear nuevos modelos económicos en entornos locales, pequeñas iniciativas que permitan un crecimiento económico sostenible en zonas concretas de la geografía española, que es muy interesante. Creemos también que es importante salir de las palabras y empezar a trabajar, y él ahí defiende modelos muy interesantes que se pueden consultar en su blog. Él tiene un blog recién estrenado del mismo nombre de un programa en el que él participó durante muchos años en Radio Nacional, que es La Bolsa y la Vida. Ahora lo ha llevado a la red porque ya no le ha sido posible continuar en las ondas, y ahí podemos ver cuáles son esas iniciativas para aquellos de nosotros que nos interese modelos prácticos, modelos en los que podemos poner nuestro interés si vemos que ello nos ofrece la esperanza del futuro, una esperanza tan necesaria. Os dejo sin más con Paco Álvarez. Gracias. Muy buenas a todos. Gracias, Pepa, y gracias a la Fundación, evidentemente, porque el año pasado ya estuve en Madrid con vosotros, bueno, no con quizá todos los que estéis aquí presentes, pero sí con una parte de vosotros que estabais y hay caras que ya conozco. Para esos que ya estuvieron presentes el año pasado, aviso que va a llover sobre mojado. Es decir, que voy a decir cosas que ya dije el año pasado, pero que si el año pasado eran ciertas, este año que ha transcurrido demuestra que lo son todavía aún más. Quiero empezar, ya lo ha hecho el alcalde de Vitoria, pero particularmente con un recuerdo a Jesús San Pedro. Creo que merece un aplauso. Una persona que creo que ha demostrado que la economía es compatible con la humanidad, que la economía es posible tener una economía con rostro humano, que es lo que yo intento modestamente desde que me caí del caballo, como un apóstol que también le ocurrió algo por el estilo, y me di cuenta que tenía que hacer las cosas de otra forma. Significa, por otro lado, que nunca es tarde, que cuando se dice que las personas no pueden cambiar, yo digo que efectivamente quizás sea un poco más difícil, pero sí se puede cambiar, aunque tengamos que basar el cambio no solamente en los que aquí estamos, quiero decir, en el planeta Tierra, sino también en las generaciones que vienen. Bien, yo he traído un decorado porque hablar de cambio es necesario, pero yo creo que es también necesario, y eso lo he podido constatar desde hace ya bastante tiempo que doy charlas, de conocer las características principales del modelo en el que estamos para precisamente saber lo que tenemos que cambiar. Muchas personas dicen, no, no es necesario, no. Yo considero que sí. La mejor forma de conducir un coche, efectivamente, es de mirar para adelante, pero hay que mirar por el retrovisor. Esa es mi opinión. Vamos a ver, pues, los cromosomas del modelo económico vigente, los organismos internacionales que apoyan al modelo. Vamos a hablar en general de alternativas, pero de una forma genérica, aunque daré algún ejemplo concreto, y voy a dar mi opinión, mi humilde opinión sobre lo que creo, aunque ya algunas cosas se han dicho aquí, que tenemos que hacer. Durante estos 2 días tendréis la ocasión de ver que hay cosas concretas que se pueden hacer con un modelo económico llamado del bien común, y tenemos aquí, y tenéis a su iniciador, que escucharéis esta tarde, y que se puedan dar servicios financieros
diferentes, con entidades financieras como Triodos, y mañana estará aquí Joan Antoni Melé. Sinceramente es un programa que en muchos sitios quisieran tener, y como decía Cristian ayer, tanto Cristian como Joan Antonio o yo nos parecemos un poco a los tres mosqueteros, que parece que eran cuatro, Cristian. Bien, vamos a empezar pues. Es osado definir, yo diría, en 2 o 3 parámetros lo que son los cromosomas, digamos, del modelo actual, pero yo oso hacerlo porque está claro que se caracteriza por el crecimiento infinito y el dinero por el dinero. Pero cuidado, también se caracteriza por empujar o tener un sistema educativo y el dominio de los medios de comunicación que utilizan precisamente para que este modelo no pueda cambiar. Estos aspectos son extremadamente importantes. El tema de la educación es un tema sobre el cual voy a hacer bastante referencia, porque finalmente yo soy, mi clase social, yo nací en el Puente de Vallecas, en Madrid, es una clase social humilde. Mis padres se fueron, como otras familias, a trabajar a Francia en los años 60, y ahí tuve suerte de estudiar, gracias a sus esfuerzos. ¿Y qué me enseñaron? Me enseñaron a que tenía que tener un trabajo con el mejor salario posible, de poder multiplicar ese salario, si fuese posible, todos los años por 2, de tener la mejor casa posible que me perteneciese, de poder tener una casa más grande todavía unos años después, de tener el mejor coche posible y de poder cambiar ese coche todos los años por modelos todavía mejor. Es decir, lo que precisamente el modelo económico vigente desea. Mis padres, personas humildes, me enseñaron eso. Luego en la escuela y luego en la universidad. Y esto tiene mucha importancia. Pero para volver al tema del crecimiento, es evidente que el crecimiento no puede ser infinito. No lo puede. Y sin embargo es lo que nos meten en la cabeza. Una empresa que no crece es una empresa fracasada. Un país que no crece es un país fracasado. Pero el crecimiento no puede ser infinito. Esta jarra de agua tiene un volumen dado. Cuando se llena, si queremos volver a utilizarla, tenemos que vaciarla, es decir, hacer recortes para volver a empezar. No hay otro remedio. Yo creo que la historia está, y el alcalde hacía referencia un poco a esto, lo que hemos vivido, los que tenemos ya cierta edad, yo tengo 66 años, pues hemos vivido situaciones de crisis con anterioridad, lo que pasa es que esto se ha ido complicando con la globalización, pero antes, para vaciar la jarra lo que se hacía eran guerras, que destruía todo, y se volvía otra vez a reconstruir. Ahora parece ser que entre los países, vamos a decir, civilizados, particularmente en Europa, ya no nos hacemos guerra, llevamos la guerra a otro sitio, pero lo que estamos viendo ahora es una guerra económica clarísima. Y entonces, claro, quiero citar una frase que es de Kenneth Wilding, aunque últimamente la ha hecho conocer un economista, filósofo francés, que se llama Serge Latouche, y es una frase que comparto. El que crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito, o es un loco o es un economista. Y es verdad. Y luego sabemos el tema del dinero por el dinero. Es la mayor parte de las veces, ¿qué empresario se hace una pregunta? Los hay, pero pocos. Es, ¿cuáles son los servicios que mi empresa aporta a la sociedad? No, la primera cosa es, ¿cómo voy a ganar más dinero? Y resulta que el dinero, creo que estamos todos convencidos, os puedo decir además que hasta, quizá de una forma yo diría no franca, pero en foros donde voy a hacer conferencias de personas que defienden el modelo económico actual,
cuando les digo que la real riqueza no es el dinero, sino el uso del dinero para crear servicios a la sociedad. Claro que sí, el dinero como herramienta, no como objetivo. Y sin embargo es la referencia. Ya lo he dicho antes, el éxito de una empresa se mide por el beneficio. Pero si ese beneficio se ha conseguido explotando mano de obra infantil en Asia, ¿eso está en el beneficio? ¿Eso está en las cuentas de la empresa? No. Bien, luego, como indicaba, es absolutamente necesario, el modelo lo lleva, las crisis están ahí. Luego os enseñaré, para terminar, algunas portadas de un periódico que ya ha desaparecido de los años 70, que podrían ser hoy en día totalmente actualidad. Las crisis son necesarias. Las inversiones no productivas, dinero por dinero. El reparto injusto, que constatamos de una forma, pero vamos, impactante. La corrupción. Esto está dentro del modelo. Dinero, quiero más dinero, y sea como sea. La irresponsabilidad que estamos viviendo actualmente en esta crisis. La irresponsabilidad. Aquí nadie es responsable de nada. Pero si miramos las crisis anteriores, podemos leer en las hemerotecas lo mismo. Luego la historia más tarde ya encuentra culpables, pero en ese momento nadie es culpable. Y evidentemente los impactos sociales y medioambientales totalmente destructivos. Ya se ha indicado aquí algunos de ellos. De estos impactos seguramente no los podremos recuperar. Bien, a partir de aquí yo quisiera deciros dos cosas. Una frase de Einstein que dice: no podemos resolver los problemas utilizando el mismo pensamiento que los generó. Parece lógico, ¿no? Y sin embargo, lo que estamos asistiendo de los que defienden este modelo es de utilizar los mismos pensamientos que los generó. Y así no vamos absolutamente a ningún lado. Bien. Hay que hablar de los organismos internacionales, porque claro, cuando escuchamos declaraciones que se hacen, pues parece que estos organismos están ahí para salvarnos. Y es cierto que algunos de ellos sí se crearon para salvarnos. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, actualmente dirigido por la señora Christine Lagarde, que reemplazó a un señor Dominique Strauss-Kahn, después de que este señor frecuentase hoteles raros. Bien, el Fondo Monetario Internacional, yo os invito a que accedáis, he traído quizás y luego alguna página, pero por favor acceder a la página web del Fondo Monetario Internacional. Y vais a ver en esa primera página lo que pone. Las razones por las que el Fondo Monetario Internacional fue creado. La primera, para evitar crisis financieras. La segunda, para ayudar al desarrollo de los países. La tercera, para erradicar la pobreza en el mundo. Creado en 1944. Hace ya tiempo, ¿no? ¿Ha demostrado su utilidad? Creo que no. Vuelvo a repetir, esto no es una opinión, lo podéis ver en la página web del Fondo Monetario Internacional. Cuando Dominique Strauss-Kahn fue nombrado director, reemplazando a otro ilustre ministro de Finanzas llamado Rodrigo Rato, especialista en quebrar bancos, yo había trabajado con Dominique Strauss-Kahn en la Bolsa de París durante un poco más de un año y me permití enviarle un correo diciéndote quizá no te acuerdes de mí, pero cambia la primera página de la web, pon otra cosa. No es serio, es una vergüenza. Pero es que siguen dando lecciones. Y más que eso, en el mes de enero,
El Fondo Monetario Internacional, en su informe de estos regulares que hacen, reconocen que se equivocaron en su momento de aconsejar a los países que solamente apoyasen el tema con recortes. Como decía mi hijo de 11 años, bueno, es decir, se equivocaron, lo admiten, no es la primera vez, pero no pasa nada. Y mi hijo me decía, que tiene 11 años, me decía, papá, yo cuando me equivoco en el cole me suspenden. A estos no les pasa nada. No les pasa nada. Pero es peor que eso. En el primer encuentro que tuvo lugar, aunque lo tengo más lejos, el G20, del famoso G20 en Londres, cuando estalló la crisis, cuando cayó Lehman Brothers, ¿qué dijo el señor Nicolas Sarkozy, entonces presidente de Francia? Dijo que había que refundar el capitalismo. Lo dijo en francés, de fond en comble, es decir, de abajo arriba, todo. Y el señor, además, esa declaración fue apoyada por el que era entonces secretario de Estado del Tesoro, es decir, equivalente a ministro de Economía en Estados Unidos, el señor Timothy Geithner. Apoyaba totalmente lo que había dicho el señor Sarkozy. Y Dominique Strauss-Kahn dijo que había que pegar fuego a los paraísos fiscales. Yo me peleo contra eso y quiero que desaparezcan. Nunca había dicho que había que pegar fuego. Vemos también que las declaraciones, digamos, de estos dirigentes es puro humo en los ojos. Podéis ver en las hemerotecas una de las primeras declaraciones de Christine Lagarde cuando reemplazó a Strauss-Kahn sobre España. Lo podéis ver, está todavía escrito. Dijo que una de las grandes medidas que había que tomar en España era reducir los salarios. Y ella se lo subió 18%. De entrada. Bien, cuidado, algo importante. El dinero que utiliza el Fondo Monetario Internacional es dinero público. Porque muchas personas no lo saben. Ocurre lo mismo con el Banco Central Europeo. Es dinero público. Quien paga más al Fondo Monetario Internacional, por eso se hace en función del Producto Interior Bruto, es Estados Unidos. Como en el Banco Central Europeo, quien aporta más es Alemania. Pero es dinero público. España aporta al Fondo Monetario Internacional y aporta al Banco Central. El Banco Mundial, curioso, se crea el mismo año, 1944, que se crea el Fondo Monetario Internacional. Y es la reacción de lo que podemos decir el capital privado, entre comillas, es decir, los bancos privados, que dicen, narices, ¿cómo vamos a dejar que los poderes públicos creen un organismo que se va a ocupar de que no haya más crisis económicas, se va a ocupar de ayudar a los países y se va a ocupar para erradicar la pobreza en el mundo? Nosotros también. Acceder a la página primera del Banco Mundial y veréis que no es la misma fraseología, pero es exactamente lo mismo. Bien, ahí podemos decir que el dinero que tiene el Banco Mundial es dinero privado, yo lo pongo entre comillas, cuando hemos visto lo que los países han tenido que hacer para rescatar a los bancos con la crisis económica. Pero bueno, se sigue pretendiendo que es dinero privado. Y bueno, luego llegamos al placer del punto G. El 7, el 20, el 28 me da igual. La inutilidad, pero no la inutilidad para apoyar al modelo. La inutilidad para efectivamente encontrar soluciones que hagan como ellos pretenden, porque esa frase de economía de rostro humano también la utilizan los que defienden el modelo actual, ¿no? Hay que ser muy preciso en eso. Bueno, vamos a la OCDE. No sé si habéis seguido la última visita del señor Gurría a España, el actual presidente de la OCDE. Sinceramente, difícil de entender, podéis ver en las hemerotecas, no solamente sus declaraciones, totalmente contradictorias, es decir, felicitar al gobierno español por los recortes que está haciendo y decir 5 minutos después que con recortes no nos podemos recuperar. Está escrito en el último informe de la OCDE también. Ya me diréis. Bueno, ya si llegamos a la Unión Europea, yo me siento europeo. Tengo 2 nacionalidades. Mi cultura, digamos, por 30 años en Francia, pues tengo que reconocer que es no mejor ni peor que la vuestra, pero más francesa que española, aunque mi hardware sea español.
mi software es francés y me siento europeo y yo creo en Europa, pero no a la Europa tal como se ha montado. Y además, muy simple, a mí no me gusta, o intento no morir idiota. A ver, ¿quién manda en Europa? ¿El Parlamento? ¿La Comisión? ¿El Consejo? ¿El Ecofin? ¿Alguien en la sala, por favor, me puede decir quién de estos organismos marcan, aprueban y hacen avanzar las cosas? Ninguno de ellos. Tienen que ser todos juntos. Y de ahí que hayan inventado un término que yo, que tengo contacto con Bruselas desde hace tiempo por razones diversas y variadas de leyes bursátiles y tal, el día que me enteré, dijo, oye, qué bien, yo conocía lo que eran los monólogos, los diálogos. En Europa se han inventado los trílogos. Es una palabra que se utiliza en inglés, en francés, en castellano. Los trílogos. ¿Por qué? Porque comisiones de trílogo hay constantemente, porque el Parlamento vota en contra de la Comisión no acuerda del Parlamento, llegan los presidentes y tal, hacen otra cosa, y entonces hacen comisiones donde hay tres partes, los trílogos. Y entonces, bueno, ya lo último que nos faltaba es lo que ha ocurrido con Chipre, donde todos los ministros de Economía firmaron el tema ese de que se iba a coger un porcentaje a los depósitos y cuentas corrientes por debajo de 100.000 euros, cuando 4 años anteriormente, cuando estalla la crisis, todos firman un papel donde todos los países, particularmente los que comparten el euro, pero otros también, aseguran que esos 100.000 euros para depósitos a plazo fijo y cuentas corrientes son intocables. Pues les da igual. Luego dicen, ay, nos hemos equivocado, entonces lo cambian. Y esto es, sinceramente, además es inquietante. Y bueno, y termino con el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, lo he dicho y lo repito porque muchos habitantes de este país, de España, pero también de Europa, no lo saben, funciona con dinero único. Los 10.000 millones que se aporta a Chipre, que ahora resulta se han equivocado, parece que son 17.000. Esto es como Bankia, no sé si os acordáis. Al principio eran 9.000, luego eran 16.000, terminamos con 23.000. Narices, pero ¿qué pasa? Que hoy en día todos estos economistas que hay, todos se equivocan. Bien, pues quien aporta más a esto de Chipre, de 10.000 millones, aunque sean más, pero vamos a hacer el ejercicio con 10.000, es Alemania, es verdad, 2.400 millones. España aporta 1.100 y Francia aporta 1.700. Quien corta el jamón hoy en día, es verdad, con respecto al Banco Central Europeo, es Alemania. Pero si hubiese un pequeño acuerdo entre Francia y España, conjuntamente aportan más que Alemania. Y cosas de esas, vete a saber por qué no se hacen. Dejo Italia de lado por el follón que hay allí también. Pero es que luego hay otra cosa. El dinero público, vamos, lo utilizamos, o se utiliza, no ayudando a los países directamente, sino castigándoles. Se presta dinero, el Banco Central Europeo presta dinero a los bancos privados al 0,75% y estos bancos privados compran deuda pública, por ejemplo española, al 5 o al 6%, según cómo esté la prima de riesgo. A saber quién está haciendo el primo. Es que es evidente. Desde el Tratado de Lisboa, donde sí había esos préstamos directos a los países, ahí se cortó y hay que pasar por esta vía donde con dinero público se permite que los bancos privados hagan negocio. Y así funciona. Sin embargo, el artículo 23 de los Estatutos del Banco Central Europeo dice que organismos públicos de crédito sí pueden recibir dinero del Banco Central Europeo. El artículo 23 quiere decir en España, por ejemplo, el ICO. Quiere decir a nivel europeo el Banco Europeo de Inversiones. Quiere decir a nivel de Francia la Caisse de Dépôt et Consignation. En cada país que conforma el euro hay un organismo así. Luego se podría hacer. Pero la señora Merkel tiene la puerta cerrada. Ya veremos después de las elecciones de septiembre si la abre. Bien, esto es un poco, en grandes líneas,
cómo funcionan, yo diría, y el hecho de que estos organismos internacionales están claramente ahí para mantener a este modelo que, vuelvo a repetir, está claro, tienen sus genes la crisis, tienen sus genes la desigualdad, tienen sus genes la destrucción del medio ambiente, y etcétera, etcétera. Bien, he traído precisamente aquí, pero lo podéis ver, precisamente la copia de la primera página del FMI, con número de miembros, 688, 24 directores, 2.475 funcionarios, narices. Y luego se equivocan en el plan de rescate de Grecia, 2.475. Esto es impresionante, pero bueno. Nuestra labor constituye un desafío, dice, ayudar a reducir la pobreza, ¿lo veis? Está escrito, y además con unas fotos y tal. Bueno, he traído aquí también lo del Banco Mundial, pero podéis, no vamos a perder tiempo, que es mucho mejor que luego quizá pueda responder a vuestras preguntas. Bien, ¿hay alternativas? Sí, claro que las hay. Lo primero es darnos cuenta que un modelo económico como el actual es antihumano. ¿Por qué? Porque va de arriba a abajo. Os doy un ejemplo. Hace ya tiempo, no me acuerdo, pero bueno, estuve en Santander haciendo una conferencia explicando efectivamente que el modelo es alguien que está por ahí arriba, que toma una medida y ¡plaf!, cae en el pueblecito, donde sea, y oye, hay que aplicar porque lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y tal. Y había un ganadero de Santander, tercera generación, que me dijo: señor Álvarez, yo le puedo dar un ejemplo concreto de lo que usted ha dicho. Yo recibo cada 3 meses una carta de la Unión Europea para tener subvenciones que me dicen que mis vacas tienen que dar 17 litros de leche por semana. Y 3 meses después, o 6 meses, depende de los años, 15 o 20, además lo hacía con mucha gracia, porque decía, y yo iba a ver a la Manola y decía, Manola, que tocan 17. Y entonces, claro, la Manola me miraba y decía, mírame de comer y manténme y luego tú arréglate con el resto, ¿no? El sindicato pidió ver a las personas para ponerles cara a esos que les enviaban las cartas y les admitieron en Bruselas. Todo lo que es sindicato y tal son puertas abiertas, se recibe. ¿Y qué se dieron cuenta? Que estas personas no tenían ni repajolera idea de lo que era una vaca, y de la leche sí, porque se la bebían. Y que estas personas 3 meses antes o 6 meses trabajaban en el sector del aceite de oliva, en el sector del maíz, en la remolacha, lo que fuese. ¿Y qué trabajan? Con tableros Excel. Lo que pone por un lado es la demanda, ¿de acuerdo? Y luego ponen la oferta necesaria para que el precio medio del litro sea rentable para las grandes superficies y los grandes, los que verdaderamente, digamos, negocian con la leche. Y de ahí sale el precio, y de ahí sale la cantidad de litros por vaca. ¿Esto qué tiene que ver con una economía real? Hay que darle la vuelta al tema. Tenemos que ver de abajo arriba. Tenemos que efectivamente mirar, como Pepa decía, nuestro entorno próximo. Y es posible hacerlo. Que no significa, cuidado, porque muchas veces dicen, no, claro, a ver, venir a la Edad Media, tal. No. ¿Cómo es posible que haya pueblos en España que antes vivían, quizá no eran muy ricos, pero vivían, y que hoy ya se hayan convertido en residencias de tercera edad? ¿Por qué? ¿Cómo era posible que antes viviesen? ¿Qué pasa? ¿Que en la Tierra ha habido un cataclismo? Sí, un cataclismo financiero para hacer dinero y dinero por el dinero. Entonces, el tema de la cooperación, ya se ha hablado aquí también, y escucharéis hablar de ello, creo, con Cristian. Hay que reemplazar esto de la competitividad. ¿Pero qué es la competitividad? A ver, es una palabra. La competitividad es que si yo tengo una empresa y en el mismo sector, en mi misma región, hay otra empresa que hace lo mismo que yo quiero ser más competitivo que ella y lo que quiero es machacarla. ¿Y cómo lo voy a obtener? Rebajando mis precios para ser más competitivo que ella. ¿Y cómo rebajo mis precios? Pues entre otras cosas yéndome a China o en un lugar donde la mano de obra es más barata y creando paro aquí en España. Ese no hay otro remedio. Hay que reemplazar eso por cooperación. Y hay ejemplos de cooperativismo que podemos ver que funcionan.
Quizá algunos no funcionen, veremos, hay que analizar el por qué no funcionan, pero hay que reemplazar competitividad por cooperación. Claro que hay alternativas. Hay alternativas también financiero, ético, solidarias, que existen cooperativas de crédito. Vais a tener también, como decía antes aquí, al director de Triodos, que da su solución de otra forma. Y luego, evidentemente, hay una alternativa muy sólida, que se llama el modelo del bien común, pero yo no voy a hablar de él. Será Cristian quien lo haga esta tarde y tendréis todos los detalles. Atención, esta terminología puede llamar algunas veces a engaño, porque yo que cuando Cristian no está me permito, bajo su autorización, hablar del modelo del bien común. Esto es idealista, ¿no? ¿Quién puede estar en contra del bien común? Todo el mundo está, hasta los que defienden el modelo actual. Hay que dar detalles y ver que esto no tiene, esto es idealista, es filosófico, no, lo vais a ver, es muy concreto, es extremadamente concreto. Y hay ejemplos ya en España de empresas que además han empezado a aplicar el modelo antes. Los que habéis visto quizá, no sé si todos, pero una mayoría de vosotros, porque es un programa que se ve bastante, Salvados, habéis visto La Falleda, una empresa al lado de Olot, que fabrica yogures. Pues lo que Cristian nos cuente, La Falleda lo está haciendo. Hay otra iniciativa en Muro de Alcoy, Microviñas, sobre un tema, precisamente un ejemplo bien concreto, de un pueblo que vivía de viñas y de aceite de oliva y que empezaron a arrancar viñas o a abandonarlas porque la Unión Europea daba dinero para mantener un precio medio de la uva. Y lo mismo ocurría con los olivos. Y hace 10 años un grupo de personas dijeron, ya está bien, esto se está despoblando, vamos a hacer otra cosa. Ejemplos concretos hay, quiero decir, de verdad que es importante porque se puede pensar eso, que esto del bien común es algo verdaderamente muy bonito, pero que no es eficiente. Lo es. Bien, a partir de aquí quiero indicaros lo siguiente. Lo siento, vas a hacer referencia a las constituciones. Yo voy a leer el preámbulo de la Constitución española. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de, y aquí se desgrana un cierto número de cosas, y entre otras cosas dice, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Y el artículo 128 dice, toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. ¿Se respeta la Constitución? No. No tengo nada más que decir. Hay alternativas y además tenemos que respetar la Constitución. Bien, deciros también se ha dicho aquí esto, que la economía, en un modelo económico alternativo, no puede estar, digamos, aislada de los temas sociales y los temas medioambientales. Y muy rápido, porque se pueden hacer cosas en los... Pero tenemos que estar en un futuro sostenible ahí en medio, en esa intersección. Y si os podéis dar cuenta que muchas veces los medios de comunicación, pero claro, que están dominados por quienes sabemos, nos quieren como... Hoy vamos a tratar un problema social. La semana que viene vamos a tratar un problema económico. Y luego la después nos vamos a ocupar del problema... Y luego No, las tres cosas están ligadas. Y esto no es nuevo tampoco, Esto hace ya tiempo que existe. Bien, ¿qué podemos hacer? A ver, lo que yo creo que además en este congreso es aprender, es pensar, reflexionar, actuar, ya se ha dicho. El alcalde de Vitoria nos ha dicho, ya está bien de ser espectadores, hay que ser actores. Sí, señor, comparto totalmente eso. Evitar es algo increíble, que el modelo también lleva. Yo que tengo cultura francesa, pues, como sabéis, Descartes decía, pienso, luego existo.
Y el modelo quiere cambiar eso. No pienso, luego existo. No, hay que pensar, hay que reflexionar. No debemos ser tampoco muy ambiciosos y pensar que esto va a cambiar mañana por la mañana, ni dentro de 2 o 3 años, o quizá más. Pero sí tenemos que estar convencidos que para que cambie, tenemos que hacer algo. Y cada uno de nosotros, ya se ha dicho también aquí, podemos hacer algo. En nuestro entorno, con los medios que tenemos. Participar en lo que sea, hablar con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, en las tertulias, donde sea. Tener el coraje de nuestras opiniones. Y eso es importante, es importante. Actuar también, pues. Y luego, el tema del consumo. Es verdad que hasta que no seamos capaces de modificar el entorno democrático que tenemos y tener una democracia más directa que permita, por lo menos, poder descartar del poder a aquellos que nos han prometido una cosa en un programa electoral y luego hacen otra, aunque solo sea eso, pero tenemos que esperar 4 años actualmente, bueno, pues tenemos posibilidades a nivel de consumo. Yo, en la Comunidad Valenciana, donde vivo, y hago muchas conferencias, critico mucho a los valencianos, porque ellos dicen, muchos, oye, fíjate esta empresa X, Y, Z, que han generado en mi pueblo, el pueblo ABC, tantos parados porque se han ido a China. ¿Y qué hacen después? Siguen comprando los productos de esa empresa. ¿Es lógico? ¿Es consecuente? Creo que no. Por ejemplo, como aquí sabemos, si el señor Draghi, actual presidente del Banco Central Europeo, fue el que preparó, cuando presidía Goldman Sachs en Grecia, los papeles de Grecia para que entrase en el euro, y se sabe y se puede verificar que esos papeles eran falsos, eso lo dirigía el señor Draghi, como premio se le nombra presidente del Banco Central Europeo. Bien, me parece genial. El señor de Guindos, actual ministro de Economía, por el que tengo un gran respeto, personal, profesional menos, era el presidente de Lehman Brothers España cuando Lehman Brothers estalla, y como premio se le nombra ministro de Economía. Al señor Rodrigo Rato, que ha quebrado un banco y ha arruinado a muchas familias, como premio se le nombra embajador de Telefónica en el continente americano, reemplazando a otro ilustre señor que se llama Urdangarín. Bien, por ejemplo, ¿tenemos la posibilidad de darnos de baja de Telefónica? ¿Y si hubiese 1 millón de españoles que se dan de baja de Telefónica? ¿No creéis que eso podría tener un impacto en la empresa y una cierta reflexión? Creo que en muchas ocasiones, y empezando por mí mismo, no hemos sido o no somos consecuentes y creo que es necesario que lo seamos. Tenemos posibilidades. Tenemos. Bien. Luego viene aquí eso lo voy a dejar porque habrá preguntas. Esto hablará el modelo de la Falleda. Vamos a terminar con un poco de humor y con 2 refranes. A ver, os decía al principio que había una revista, los que tenéis ya cierta edad la habéis conocido, Hermano Lobo. Hermano Lobo en 1974 y 1975 publicaba, por ejemplo, esto. La crisis económica ha tocado fondo, ahora a excavar. Los mensajes de miedo que todos los días recibimos, que generan miedo. Se aproxima el fin del mundo. Os lo advertimos a tiempo, además, dicen. Y está el lado financiero, ¿no? Invierte usted en bonos. Esta está muy bien, porque, claro, el señor se está muriendo. La señora tiene un periódico donde pone 1975 será peor, y la señora dice, en el fondo tienes suerte, mira, de buena te vas a librar. Hasta ahora nos han dicho que 2013 iba a ser peor, y lo hemos visto, estamos viendo que 2012, pero ahora nos dicen que 2014 será mejor, luego dicen, no estamos muy seguros. Esta es formidable, son reuniones de estas que hay donde hay muchas promesas, ¿no? Dice, ¿qué dice? Dice, nada, está prometiendo. Y esta está muy bien.
o nosotros o el caos. Entonces la gente dice, el caos, y dice, no, pero si también somos nosotros. Es decir, no tenéis donde elegir, no hay alternativas. Esta está muy bien. ¿Conoce el acusado sus derechos? Sí, señor. Dice, pues puede usted olvidarlos. Y esta está muy bien, porque escuchamos quejas de personas que tienen medios. Y entonces, claro, este señor dice que tiene el agua hasta el cuello, pero mirar en quién está apoyado. Bien. Termino pues con un proverbio chino que los del año pasado ya lo escucharon, pero lo repito por todos los lados, porque considero que la educación es algo básico. El proverbio chino dice, si quieres comer durante un año, siembra semillas. Si quieres comer durante 15, 20 años, siembra árboles. Pero si quieres comer toda la vida, educa al pueblo. Y eso es extremadamente importante. Y el proverbio africano también, porque muchas veces veo a personas desanimadas, que quisiesen que esto que es realizable, que el modelo del bien común se puede implantar, que se pueden tener entidades financieras éticas, que se pueden tener entidades financieras públicas que utilicen el dinero público como es debido, que sí que es posible, pero dicen no, esto va, no. Bien, yo recuerdo algo muy simple. Cuando empezó la crisis, me interesé en leer libros de la época de la esclavitud en Estados Unidos. Y pude ver que la estructura de la sociedad estadounidense estaba conformada con la inclusión de la esclavitud como algo normal. Hasta los negros nacían convencidos de que iban a ser esclavos. Pero ya de entrada. Algunos negros se movieron. Es verdad que los mataron. Pero luego otros. Y luego más. Es verdad que también hubo una guerra. Que es lo que yo pienso que se puede evitar. Pero lo que quiero decir con eso es que fueron unos pocos los que empezaron. La señora Rosa Parks, la primera vez que se sentó en un autobús de blancos donde no te podías sentar, estaba sola. Pero luego hubo 10 y luego 100. Y hubo que esperar cierto tiempo hasta que los negros tuviesen derecho a sentarse con los blancos. Y que yo sepa, hoy en día en la Casa Blanca hay un señor, algunos dicen que es negro, otros dicen que es mulato, me da igual, blanco no es. Hemos tenido que esperar, pero eso no se ha hecho así. Tema educativo importante. Pero este proverbio africano, con el que termino, me parece básico. El proverbio dice, gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pero haciéndolas regularmente, pueden cambiar la faz de la tierra. Muchas gracias. ¿Algún comentario sobre el tipo de interés, el precio del dinero? Un comentario muy simple. Esto se define en los mercados financieros, pero en uno muy particular, que además se confunde muy a menudo. Por ejemplo, la relación dólar-euro o dólar-yen o euro-yen, la gente piensa que se hace en las bolsas. No, se hace en un mercado que se llama Forex, que es la abreviación de Foreign Exchange, cambio. ¿Y quiénes gestionan ese mercado? Los bancos privados. ¿Tiene ese mercado una supervisión? No. Luego es en función de lo que puede interesar en un momento dado o en otro. Yo puedo decir, por ejemplo, algo muy simple. Hoy en día el gobierno chino tiene entre sus manos una tal cantidad de dólares que pueden hacer cambiar el tipo de cambio del dólar cuando les dé la gana. Y doy un ejemplo concreto. Tengo un amiguete, digamos, de cuando trabajaba en relación con la Bolsa de Nueva York, que ha sido asesor del señor Geithner con el señor Obama. Cuando Barack Obama ganó las primeras elecciones, además estaba en su programa, le dijo al embajador de Estados Unidos en China que transmitiese a su homólogo que Estados Unidos iba a lanzar una campaña para hacer salir de la Organización Mundial del Comercio a China si China no entraba en la fluctuación de monedas a nivel del sistema monetario internacional.
porque no sé si lo sabéis, pero los chinos, el gobierno chino se levanta por la mañana y dice, pues hoy $1 hacen tantos yuan y mañana puede ser otra cosa. ¿Lo hacen en función de qué? En función de su balanza de exportaciones e importaciones. Hombre, si todos los países pudiesen hacer eso, pero hay una norma que hace, la norma, precisamente en este mercado, en la cual no está China. Y la respuesta del embajador, perdón, del ministro de Economía chino al embajador americano fue de decir, diga usted a su presidente que si nos saca de la OMC, ponemos todos los dólares que tenemos en el mercado. Y parece que Obama dijo, bueno, por el momento quiero invitar al presidente chino a tomar un té y luego ya veremos. Parece ser que es una anécdota real, pero no me extraña, ¿eh? Cómo esto funciona. Sí. Hola, buenos días. Hablando de monedas, ¿podría hacer algún comentario sobre el uso de monedas locales en un cambio de modelo económico, como economía alternativa, fomentar economía local? Digamos que hay bastantes ya cosas que se están haciendo, pero al final, si te das cuenta, no estoy en contra. Puede haber, si quieres, de la misma forma, digamos que nosotros funcionamos con euros y cuando vamos a la zona dólar los cambiamos, puede haber unas monedas locales que además muchas veces puede ser moneda como el Banco del Tiempo, que entre comillas podemos considerar como moneda, pero al final lo que te das cuenta es que esas diferentes monedas que existen en algunos sitios se convierten en euros. Es decir, tienen como referencia el euro, que no es una crítica la que estoy haciendo. Luego sí, eso puede, en la medida en que luego eso se pueda desarrollar, pues ¿por qué no? Pero tengamos en cuenta que las experiencias, vuelvo a repetir, que se están haciendo ahora, no es... mientras se hacen las transacciones de una forma local, no pasa nada, efectivamente se utiliza esa moneda, pero en la medida en que ya sales con temas de salarios y con temas de cosas, porque, por ejemplo, hasta ahora los salarios las empresas no las pagan en esa moneda, es más, se utilizan más para intercambios comerciales, entre ciertas tiendas, etcétera. Luego es algo que hay que vigilar, ¿por qué no? Es este conjunto de experiencias, yo creo que lo estamos viviendo, y el modelo de bien común lo tiene en cuenta, ¿no? Es un conjunto de cosas que están pasando y entre ellas, efectivamente, quizá monedas alternativas. Todavía me quedan 10 minutos, me dicen aquí. 5, perdón. Me he equivocado como la Unión Europea. Hay por allí... Sí. Sí, allí, por allí. Ah, pues perdona. Sí, buenos días. Perdón, buenos días. Se habla muchas veces de la letra pequeña de los bancos, de los contratos y todo eso. Usted ha hablado hace poco de los productos que se hacen en China o otros países, Perú, etcétera. Yo ayer estuve comprando cosas en un supermercado y estuve buscando espárragos, ponía espárragos cojonudos, navarros, y en letra pequeñísima del todo eran todos chinos y peruanos. ¿No se podría exigir o obligar a los comerciantes, a los fabricantes que pusieran eso un poquito más grande que se viese? Tuve que ponerme las gafas para... Sí, tienes razón. Te puedo decir que una de las medidas que ha tomado, una más, digamos, se habla menos porque Francia actualmente tiene otros problemas, pero el nuevo gobierno francés es lo que tú estás diciendo, es decir, que las etiquetas deben tener, no solamente en el aspecto, dices, de los espárragos, sino que sea lisible todo. Efectivamente, eso es importante para elegir un producto, estoy de acuerdo contigo. Pero claro, para modificar eso aquí, una vez más vemos que Europa existe, pero luego hay países donde se hacen cosas que no se hacen en otro lugar, desgraciadamente. Pero yo creo que también hemos avanzado un poquito en ese aspecto, precisamente porque desde hace tiempo hay reivindicaciones en ese sentido, ¿no? Pero nos dirigimos al Ministerio, podemos hacer una petición de eso, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo que es necesario. Aunque esté como esté, todavía tenemos la posibilidad de poder escoger. Por allá arriba había algo. Arriba del todo allí. Una más y ya está. Pues es la última. Es la última. Aunque luego, en la pausa, estoy a vuestra disposición. Hola, buenos días. Encantada de volver a verle otra vez. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay algún tipo de iniciativa, digamos, con más envergadura, llámese organización, plataforma,
que esté llevando a cabo un cambio en el modelo económico, digamos, con un poco más de envergadura? ¿Actualmente hay alguien que esté implicado, no solo el pequeño movimiento local de pequeños grupos van haciendo grandes cambios, sino hay alguna que realmente esté llevando a cabo el cambio en el modelo económico? La respuesta te la va a dar Christian Felber esta tarde, porque tiene más datos que yo. El movimiento, digamos, lo que es el modelo de bien común, sinceramente ahora empieza a hacer muchas cosquillas, y particularmente en el país donde empezó a gestarse, que es Austria, pero también en temas limítrofes, y empieza a estructurarse bastante fuerte en España, pero Christian te responderá eso con más precisión. Sobre todo por eso, por saber si existe y si además Existe. Los fines que pretende no se desvirtúan por intereses políticos, etcétera. Existe, y Christian te dará la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.